Al final del túnel, info en estado puro. Él es un pensador, un hombre de conocimiento, del saber, un empresario de los más importantes de este país. Es el hermano de un ex gobernador de Salta. José Urtubey en exclusiva piensa la realidad argentina en lo político y en lo económico, en lo empresarial y en lo cultural y educativo de una forma profunda y certera. En exclusiva, no te podés perder a uno de los hombres más brillantes de este país. Y una de las mentes más analíticas que tiene la sociedad argentina en general, no solo la industrial o la económica o la política, un tipo generoso como pocos. Es de un apellido conocido, ustedes lo van a conocer por el hermano, y los presento así porque estamos en tele y es la primera vez que estamos en tele juntos. Es un tipo al que yo entrevisto, gracias a Dios, muy seguido. Se llama José Ortubey, es un hombre importante de la UIA, pero además es un tipo reflexivo y quiero que escuchen con atención. ¿Cómo anda, José? ¿Cómo va? Pero muchas gracias por la introducción, Jorge. Bien, muy contento de hacer este primer programa de televisión, digamos, contigo. Es la primera vez que estamos en tele, te das cuenta, ¿no? Sí, ya años y años haciendo radio y la primera vez en televisión. Sí. José, querido, te tengo que preguntar, como parte de la UIA no puedo evitarlo, ¿qué opinas de la declaración de Funes Rioja de las últimas horas? No, yo creo que, a ver, Para arrancar contándolo vos, porque yo no lo quiero contar para que esté en boca tuya. Contá qué pasó, pon el contexto. porque digo, no sé puntualmente a cuál, pero digamos, entrando en la consideración que opino de Daniel. Daniel me parece que es un hombre que tiene una trayectoria dentro del mundo industrial, tiene una trayectoria obviamente que lo avala internacionalmente, creo que desde ese lugar puede aportar mucho a la institución. Y te diría que a nivel industrial, a nivel unión industrial, yo ya no estoy en la institución, pero porque tuve 10 años ininterrumpidamente en los comités como vicepresidente, que no miembro, decidí dar un paso al costado, pero sí te puedo decir que es una institución plural, es decir, donde las voces que se generan a partir de la institución no son voces individuales. Y eso es importante entender para los que tienen miedo si por ahí la gestión de Daniel se va a tornar para un lado o para otro. Ojo que hay un comité y hay una junta muy plural y diversa, por lo cual yo creo que va a haber mucho equilibrio en todo lo que sea esa gestión, ¿no? Y tengamos en cuenta también que de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando puntualmente, es de que un pedido, una propuesta a la UIA para que se pusieran guarderías en las grandes empresas, y Daniel Funes Rioja dijo que les faltaba un 5% más, un 7% más, y que eso era inviable, y me parece que es una declaración desafortunada, por lo menos. Sí, yo creo que desde ya siempre hay que buscar equilibrios y hay que buscar espacios que nos conecten al mundo laboral, a las nuevas realidades que vivimos, ¿no? Es decir, así como se discutió, bueno, todo el impacto que tienen las nuevas tecnologías, hay que seguir discutiendo cómo debe reformarse el sistema educativo para que dé lugar justamente a una dinámica positiva entre el sector de los trabajadores, el sector de los empleadores y el sector educativo, ¿no? Bueno, para mi abuela y para mi vieja y mi tía que están terminando por la tele en este momento, sí, es el hermano de Juan Manuel Urtubey, pero no le voy a preguntar por el hermano, así que déjense de jorobar, tiene el mismo apellido, pero no le voy a preguntar por el hermano, así que vamos a seguir. Dicho esto, te sigo preguntando a vos y te pregunto, ¿cuándo voy a tener el gusto de poder leer una lista de cualquier cosa en la que esté hoy Urtubey? Es como la Mira, en algún decimoquinta vez que te momento, pregunto esto. sí, en algún momento efectivamente me voy a volcar a la política. Lo que pasa es que ahora yo creo que también es importante entender que uno puede ir aportando desde distintos lugares, ¿no? Es decir, hoy yo tengo una responsabilidad muy grande en términos que casi en Argentina son 900 familias que dependen de mi empresa y en la región hay que sumarle casi 600 más, con lo cual es todavía una responsabilidad muy grande que, por supuesto, el día que pueda voy a
delegar el mando, digamos, y voy a ponerme en funciones de hacer un trabajo político. Y ahí nos veremos seguramente desde ese lugar. Si no nos vemos, te voy a ir a buscar donde sea. Voy con la silla de ruedas a buscarte. Tuvo un cerro en Salta para buscarte. Mira, con eso te digo todo. A esa altura te digo, bueno, volviendo a la UIA, me decías, hay un comité, hay una comisión, hay una junta directiva, pero esa junta directiva a mi amigo, a nuestro amigo el Vasco de Mendiguren, se la hizo difícil. ¿Cómo ves esas cosas que están pasando? Sí, no tengo el pormenor de la elección porque yo ya estoy afuera, como te digo. Pero hay obviamente que hay que seguir trabajando desde los distintos organismos internos de la UIA para poder ir buscando estos equilibrios. Y el Vasco es un dirigente espectacular que seguramente desde el lugar de junta donde está va a poder aportar también a ese equilibrio que hacíamos mención recién, Jorge, ¿no? Yo creo que vos no estés, que el Vasco no esté, o esté más lejos, más alejado, que el interior tenga menos representación, de la mano de nuestro amigo también Andrés Grigoyen, que está trabajando pero un poco más de lejos. Y que esté la gente que está a cargo y que no le contesta el teléfono al Vasco. Caso por decir, te hablo de una declaración que él me hizo al aire, públicamente, por eso lo cito, como me lo hizo a mí al aire. Caso por decir, Paolo Roca, que no le tiene el teléfono para dar las explicaciones del caso, me da como cierta preocupación. Entonces, sinceramente no lo veo tan positivo o tan posible algunas cuestiones que me planteas. Bueno, el tiempo lo dirá y ojalá sea, digamos, la realidad que aspiramos que sea la que se dé y no la que tenés miedo vos desde esa argumentación, ¿no? Tengo que ser coherente con mi pensar de toda la vida. Cuando vos te ibas de la vida, te Muy dije bien, que era un desastre, lo dije públicamente y lo sostengo. No tenerte a vos te en la vida agradezco. es un desastre. Te agradezco, Jorgito, te agradezco porque es una buena forma de reconocer el trabajo, vos sabés, fuertemente los años que le he dedicado a la institución y obviamente espero haber dejado un grano de arena, ¿no? Un grano de arena, dejaste un cientos de médanos en la UBIA y gracias a eso hoy no estamos en una situación que podría ser mucho peor. Y por eso hay muchos que estamos esperando la vuelta de un intelecto como el tuyo. ¿Cómo estás viendo la Argentina hoy, más allá de la pandemia? Saquemos la pandemia, que es un contexto que modificó el mundo, Sí, pero ¿cómo ves todo? una Argentina difícil porque, digamos, a esta crisis de la pandemia que vos haces mención, nosotros entramos en crisis. Y eso es decir, entramos ya con una debilidad estructural muy grande, en donde no teníamos moneda, en donde ya teníamos una deuda insostenible, en donde nuestra posición relativa versus el mundo era compleja. Y a eso hay que sumarle, obviamente, la pandemia que tiene un peso específico complicado. Por lo cual, digo, los desafíos son muy grandes. Los desafíos son muy grandes, tienen que ver, diría yo, con la macroeconomía. Tenemos que lograr equilibrar la macroeconómica, tarea que no es solo que le cabe al gobierno nacional, sino creo que a los sectores, no solo de la oposición, sino los sectores de la economía y de la realidad, de las empresas, de los trabajadores, porque la verdad que tenemos un partido difícil los argentinos. Para eso haría falta, vuelvo sobre lo mismo, y estoy monotemático, haría falta un Ortubey jugando de otra manera. Insisto sobre lo mismo que vengo diciendo desde que pero empezamos la entrevista. Pero vos sabés que estoy, digamos, en contacto con muchísimos grupos y todo lo que tiene que ver esto con lo que es el trabajo y la educación me llevó a estoy en la Comisión de Justicia y Paz, trabajando también a partir de ahí con esta temática. Estoy trabajando con la Organización de Estados Iberoamericanos, donde lo que tratamos es, dentro de una mesa, el nucleamiento de los sectores sindicales, los sectores de la educación, trabajadores, empresarios, para empezar a entender esta temática de fondo, más allá de que por ahí parece mediano y largo plazo, pero yo creo que es de una actualidad enorme en un momento que obviamente lo más complicado y lo más difícil es lo que hablábamos, ¿no? La diaria desde la economía que es muy inestable. Sos un tipo muy inteligente, así que voy a hacerte dos preguntas diametralmente opuestas. La primera es, ¿te preocupa el dólar? Me preocupa,
A ver, ¿desde qué lugar? La brecha sí me preocupa porque de no lograr un equilibrio en el mediano plazo, eso tiene un efecto negativo sobre los precios relativos. ¿Y eso qué significa? Que no sabemos cuánto valen nuestras cosas. Es decir, no sabemos cuánto valen nuestros productos, no sabemos a qué precio vamos a poder exportar, a qué precio vamos a poder comercializar, y eso desde ya también tiene un problema enorme que está asociado a la inflación. Entonces, si vos hablas de tipo de cambio inestable y una inflación en alza, es un cóctel complejo. ¿Qué es mediano plazo? Hablame en tiempo concreto. ¿Cuánto es mediano plazo? No, no, digo, yo veo que hasta las elecciones va a haber un cierto control o mayor control sobre la realidad económica, producto de que entraron los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, van a lograr que esos fondos o esos recursos se utilicen para las amortizaciones que hay con el Fondo Monetario y en alguna medida con el rebote o que tuviste vos del precio de las materias primas, más en alguna medida el envión que tuvo 2021 respecto a 2020, que es bajo, pero si comparas esos años, este es mejor que el pasado, en términos económicos, eso te lleva a que vas a tener una nave un poquito más equilibrada hasta después de las elecciones. El principal desafío es después de las elecciones. Es decir, cómo se logran los consensos básicos para efectivamente encarar un plan que dé certidumbre frente a los organismos internacionales, porque hay que obviamente tener controlado ese frente, y que permita empezar a regenerar o reactivar también la economía con los problemas que recién me preguntaste acertadamente, es decir, qué pasa con la política monetaria y qué pasa también con la política inflacionaria. Bueno, te llevo de una punta a la otra del Espinel para hablar de algo de lo que generalmente no hablas, pero sé que sabes. ¿Qué opinas del rol de los medios en la política y en el sistema empresarial en Argentina? ¿Cuánto influye el poder mediático incluso en los negocios de los empresarios? Yo te diría que ¿te acordás? Le llamaban el cuarto poder, ahora es un cuarto poder con una fisonomía distinta porque tenés obviamente todas las nuevas tecnologías sobre las cuales operan sobre la opinión pública, pero yendo a los medios tienen un peso relativo menor que tenían antes, porque obviamente si hoy vos tenés forma de comunicarte vía Instagram, vía Facebook, vía los canales de YouTube y los streaming y todo lo que estamos viendo, obviamente eso abre distintos focos de canal de diálogo con la sociedad que debilita a lo que antes era exclusivo. Pero igualmente es muy grande la influencia de los medios de comunicación. Yo particularmente creo que tenemos que también desde Argentina salir de esta dicotomía. Veo como grandes, digamos, la grieta también está instalada en los medios de comunicación y eso no está bueno, porque al final del día, digamos, son muy buenos los programas y las entrevistas como las tuyas, que es lo que hablábamos recién de que te dan espacio a hablar también dentro de una realidad muy convulsionada, pero también es cierto que está muy agrietado en los medios, ¿no? A ver, José, la grieta es un negocio, vamos, para muchos, incluso para muchos empresarios. Estar del lado del otro de la Eso grieta no, es un negocio. sí, sí, por eso digo, la grieta también es en alguna medida un abono para las posiciones políticas, digamos, extremas, por decirlo de alguna forma, pero ojo que también en el mundo eso se da. Es decir, en el mundo, en este caso hay un bicoalicionismo, pero un bipartidismo está instalado en muchos lugares, inclusive la meca de la democracia, como se presenta en algunos espacios, como lo puede ser Estados Unidos, pero en materia de los medios, sí, seguramente hay una reditúa sentarse en los polos. Ahora, eso también es corto plazo, ¿no? Es decir, corto plazo en base a qué país queremos. Sí, bueno, pero en términos de negocio, vos sos un empresario. En términos de negocio, para algunos empresarios de medios, y no de medios, para algunos empresarios que hoy tienen que ver con la industria nacional, han tenido mucho que ver porque les ha convenido una u otra posición. Sí, claro, seguramente, digamos, sería necio no ver eso. A ver, me hago cargo yo de lo Ahora, que digo. Vos pagaste precios por tratar de ser equilibrado. Vos pagaste precios. sin duda, sin duda, sin duda, porque seguramente si hubiese agarrado un extremo u otro, que
digamos, una posición cómoda para mí hubiese sido agarrar cualquiera de los dos extremos y hubiese tenido mi pedazo de torta dando vuelta ahí. Bueno, claramente no es mi forma de ser y no es lo que yo creo que a nosotros los argentinos nos sirve, ¿no? ¿Dónde querés que firme? Hubieras tenido no un pedazo de torta, hubieras tenido una pastelería completa. Si hubieras firmado con Bueno, alguno u sí, otro. sí, una buena pastelería, pero bueno, no, gracias a Dios no vivo de eso, ni pretendo vivir de eso, vivo de otras cosas. Ahora sí creo que opiniones como la tuya también en ciertos sectores de uno y de otro lado no le conviene mucho a los que sí les conviene la grieta. No, claro que no, pero no le conviene a la sociedad en general, porque vos fíjate que al final del día son intereses en puja, pero no es el interés necesariamente, no está alineado con el interés general. Y eso es lo que creo que el verdadero encuentro de los argentinos tiene que venir por ese lado, es decir, desde la actividad que sea, bueno, sea pensando un poco más allá del metro cuadrado de uno, sino trabajando en lo que obviamente es un bien común. Me la contestas si querés, si no, no. Te permito que me digas no te la contesto, paso y no me la contestás. ¿Vos sentís? Porque yo soy lo siento y por eso lo pregunto desde el fondo de mi corazón y de la amistad profunda que tengo con vos. ¿Vos sentís que pagaste un precio por ser hermano de Juan Manuel en algún contexto político empresarial? A ver, desde este lugar te lo contesto. Claramente yo me autoinhibí en el mundo empresarial de hacer muchas actividades lícitas, todas ellas obviamente, que podría haberlas realizado, pero que perdían una cierta estética de interés, digamos, que no esté condicionado el interés, porque obviamente estaba con la relación que tenía. En particular, de hecho, en Salta solo tengo una actividad productiva porcina y del agro, pero que no tiene nada que ver con cualquier otra actividad. Desde ese lugar sí tuve una autoinhibición que me pareció correcta hacerla, porque si no iban a empezar a confundirse con conflictos de intereses, ¿no? Hubieran dicho ese negocio porque el hermano fue gobernador o porque el hermano es Exacto, gobernador en otra época. Pero sobre la exacto. política macro y a la UIA, por ejemplo, ¿en algún momento sentís que te pasaron facturas, Bueno, cosas que no pudiste hacer? parti particularmente yo fui electo presidente de la UIA en su momento en el año 2013, inclusive los grandes titulares de los diarios, me acuerdo porque La Nación ya estaba en forma digital también, pero hablaban de que lo acababas de elegir a Francisco como papa y también en paralelo estaba yo que me habían electo presidente de la UIA. Fue muy gracioso, pero bueno, ahí claramente después sí hubo una suerte de politización, llamémosle, y para no terminar dañando a la institución, terminé acordando una vicepresidencia que duró muchos años, pero bueno, terminé acordando una vicepresidencia y desde ahí trabajé y desde esa época, venimos hablando nosotros de las Pero posiciones sobre las cuales yo creo, ¿no? ese recurso hubiera sido importante y lo tuviste que ceder. Por eso lo planteaba, porque hay lugares donde la Y sí, política y los medios, por eso iba al principio de la conversación, entran tangencialmente y la gente no los ve. Y tu proyecto para la UIA no fue el que se aplicó al 100%. Hubo cosas que estuvieron bien, hubo cosas que no tanto, pero eh, no era tu proyecto original, yo lo sé. así es. Bueno, es que esto es lo que nos va pasando, por eso te digo, lo importante es buscar puntos de encuentro en una realidad que, créeme Jorge, va a ser dura. Ok, bueno, vamos a ir cerrando y te hago la última y te dejo tranquilo, pero quiero saber esto. ¿Cómo pensás que tenemos que afrontar esto que se viene, aquellos que tenemos, como en mi caso, alguna dificultad que incluso complica más la situación? Puede ser una discapacidad, puede ser un jubilado, aquellos que somos los famosos grupos vulnerables. ¿Cómo salimos de esto? Mira, yo creo que, y me gusta hablarlo de frente, así contigo, vos no tenés un intelecto que te acompaña enorme, enorme intelecto, con lo cual creo que tenés una salida en el mundo, llamémosle periodístico, en el mundo comunicacional, que es admirable. Y creo que la sociedad va a empezar a admirar cada vez más. Con lo cual ahí te diría que aquellos grupos que por ahí estaban invisibilizados antes, ahora van a tener mayor visibilidad y está muy bien que así sea porque es una forma
de integrarnos como sociedad. Es decir, lo que representa es que nos integremos todo a partir de justamente entender ese punto. Y después, hablando de jubilados y hablando de un asalariado, yo creo que lo más importante es ir a lo esencial, es decir, entender que vamos a una situación complicada y obviamente cada uno maneja la economía de su hogar o su propia economía, pero creo que si hay un llamado a la austeridad bueno, y a la supervivencia sin abandonar la esperanza, es este momento, ¿no? Puedo proponer una crítica con vos, no usándote como frontón, pero sí como intercambio. Yo siento que en cierto sistema empresarial todavía le teme a lo diferente. Y ahí sí me atrevo a decirte que la UIA no ha estado a la altura en un montón de cuestiones, por ejemplo, Sí, el tema de inclusión. sí, yo creo que, digamos, el ser humano se va despertando de muchas de estas realidades, ¿no? Y la huella en eso no escapa. Y no escapan muchísimos sectores, porque vamos a ser francos, Jorge, ni los sectores sindicales, ni El los Estado no lo sectores cumple. políticos, digamos, tampoco lo cumplen. Es decir, creo que es un camino, lamentablemente es un camino que se va, o una escalera que se va peldaño a peldaño, pero yendo al futuro y que para mí, por eso te digo, creo que es una tranquilidad social. Estamos yendo en el mundo a una verdadera mayor inclusión y por eso creo que hay espacio para que todos podamos unirnos. La verdad que me gustaría verte trabajando en algo que sé que te apasiona, la gente no lo sabe y lo quiero contar públicamente para que sea público. A vos te apasiona el tema de la educación, ¿no es cierto? Sin duda, la educación y la vinculación con el trabajo, porque creo que la educación, como estaba planteada y como todavía está planteada en la Argentina, hay que darle una vuelta de tuerca, porque obviamente con los impactos tecnológicos que hemos tenido, más verdadero impacto de la globalización, hay que darle nuevos giros para que los jóvenes no se desanimen, para que los trabajadores y los que están sin trabajo podamos seguir incorporándonos a estas nuevas realidades. ¿Tenés diálogo con Nicolás Trota? Sí, muy buen diálogo. Tengo muy buen diálogo, es un ministro al cual quiero además y reconozco, le toca un momento muy difícil porque, digamos, hablando de pandemia, creo que es una agenda complicada la que se presenta, porque obviamente tiene que ocuparse de lo diario me refiero a la presencialidad, cómo se resuelven todas esas cosas en una infraestructura quizás educativa que venía atrasada y aparte te trajo todo el aluvión tecnológico al valor presente, toda una realidad que por ahí iba a darse con cierta progresividad. Así que, pero no, con él estamos trabajando dentro de esta mesa también que te hago mención dentro de la OEI, y buscando las soluciones para el aporte a esta realidad. Pregunto porque no lo sé y es la última. ¿Rico no está pensando en una mesa local de educación con vos, de educación del trabajo? No la pensó de Es que frente. Ah, la me tenemos sorprendía. porque, no, la tenemos, hay un trabajo, no todos los trabajos son, digamos, lamentablemente hay que valorizar y en la Argentina se necesita entender esto, lamentablemente no se lo entiende, que hay muchos trabajos que son más silenciosos, pero hay trabajos donde nos vamos encontrando mucha gente. Bueno, pero Y son cosas que deberían efectivamente, verse. Digo, un ministro con un tipo de tu estatura intelectual que se junten para pensar la educación y después parece sí, que no se sí, hiciera no, y nada, son cosas que deberían verse. hay una mesa en donde están la mayoría de los ministros de educación del país, donde está, como te decía, la CGT, del lado empresarial estoy yo, y estamos buscando esta agenda que te decía, dentro del marco de la Organización de Estados Iberoamericanos. Sería bueno que alguna vez nos avisen y puedan hacer. ¿Eso es público? Sí. Dale. Sí, claro, y es más, te puedo pasar los contactos de quien titulariza o está como director ejecutivo de esa mesa, que es interesante que se visualice. No, para ir a cubrirlo, digo, para ir a estar, Sí, no para opinar, sino claro, para ir a claro cubrirlo que como sí, periodista. Digo, estaría muy bueno poder claro, ir a ver qué es sí, lo que se hace, sí, porque voy a sugerir ese punto, claro que sí. entre tanta cosa que hay que se dice que no hay nada,
y que lo único que se discute en educación es salario y las huelgas, y Voy la a sugerirlo. presencialidad o no la presencialidad, estar pensando la educación a nivel regional y a nivel mundial con un tipo de tal altura y con Nicolás Trota me parece un dato no menor. Bueno, Sí, José, lo voy a proponer. Igual tuvimos bastantes actividades, por ejemplo, en la cuales participaron casi 2.000 instituciones educativas, 2.000 personas que estuvieron dando en una conferencia que se hizo el año pasado. Y bueno, me parece que está bueno. Te levanto el guante ese que me decías, Jorge. bueno, José, yo no puedo evitar mi cariño con vos. Solo tengo que decirte Igualmente, y públicamente. sabes que es mutuo. Sabes Yo que no es puedo mutuo. evitar mi cariño con vos, yo te tengo mucho cariño y el cariño Es también a mutuo. veces es demandante y yo soy demandante con ustedes, me hago cargo de mi parte, No, pero yo también, cariño y respeto. Tengo mucho respeto. Son muchos años que me venís entrevistando y realmente sos alguien al cual va al fondo de la cuestión y eso es muy importante. bueno, cerrá como vos quieras, el aire es tuyo y decime qué sentís hoy en esta Argentina para cerrar y cerrá como te parece. Sí. No, yo creo que al final del túnel debemos ver la luz. Es decir, realmente el punto de encuentro de los argentinos tiene que estar a la orden del día, porque es la forma de mantener viva la esperanza y hacerla realidad. Así que yo estoy con esa línea de trabajo. Sos un genio como siempre, no tengo más nada que agregar. Te quiero con el corazón y lo digo abiertamente y Igualmente, públicamente. igualmente, Jorge, querido. Te mando un abrazo enorme desde Salta. Beso grande, José, te quiero, beso grande. Al final del túnel.